Mi nombre es Gonzalo Ulloa y permito que esta entrevista sea divulgada para propósito del curso de pensamiento sistémico. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿dónde trabajó? Yo trabajé en una empresa propia, trabajé 8 años o 9 años en una empresa propia, donde tengo una empresa de base tecnológica que hacíamos diseños de productos electrónicos. ¿En qué se desempeñaba la empresa? ¿En bienes o servicios? Y si sabe la diferencia de ellos. Ni en bienes ni servicios. Yo diseñaba los equipos que la compañía iba a producir en el futuro. ¿Qué tipo de procesos utilizaba? Procesos, ¿cómo que me llaman procesos? O sea, ¿qué pasos utilizaban para llegar a su servicio o a lo que iban a hacer finalmente? O sea, ¿cómo pasaba la empresa para que el producto o el cliente quedara satisfecho con lo que ustedes ofrecían? Primero hacíamos una especie de estudio de mercado informal para saber qué demanda iba a tener ese producto y qué características necesitaba ese producto. Después de ese estudio de mercado informal, porque no era un estudio de mercado formal, no teníamos plata para hacer un estudio de mercado formal. Después de ese estudio de mercado empezamos a producir lo que habíamos, empezamos a diseñarlo, y una vez teníamos las características básicas, normalmente hacíamos una instalación de prueba donde íbamos a probar las características, donde el cliente, si estaba satisfecho, nos compraba esos primeros productos que los vendíamos en un descuento, le hacíamos un descuento especial al cliente, y después ya entrábamos a producción, ya estábamos seguros de que el producto se iba a vender, entrábamos a producción y producíamos el equipo ya dentro de la línea de producción, lo introducíamos dentro del catálogo y dentro de la línea de producción que teníamos. Bueno. ¿Sabe de qué factores dependía la calidad del producto que ustedes realizaban? Factores sí. Dependía enormemente de la calidad de los componentes que usábamos. Usábamos componente electrónico, dependía mucho de la calidad de los componentes y de la calidad de la mano de obra. Para resolver el problema de calidad de los componentes, hicimos una selección muy estricta de proveedores, y solo nos quedamos con los proveedores que nos daban la calidad necesaria, así costaran más caros. Y el segundo factor es la calidad de mano de obra. Compramos unos equipos automáticos para resolver el problema de mano de obra, básicamente, que era el mayor problema que teníamos de mano de obra de las soldaduras sobre los componentes electrónicos que se hacían a mano. Compramos un equipo automático para hacer las soldaduras automáticamente, y eso nos resolvió prácticamente todos los problemas. Otro factor de la calidad es que teníamos que hacer pruebas exhaustivas sobre los productos, porque son productos que iban a ir a un ambiente industrial. Entonces el ambiente industrial es muy distinto a un laboratorio o una casa, o sea, las temperaturas son mucho más altas, hay vibración, hay ruido, hay de todo. Entonces en ese ambiente construimos un prototipo, una sala de pruebas en ambiente industrial. Sometíamos los equipos a una semana, 70, 80 grados centígrados de temperatura, a vibración, los poníamos a andar encima de un motor, o sea, de todo tipo de cosas para poder garantizar la calidad de los productos. Bueno. ¿Qué proceso o qué metodología utilizaba para agregar valor? Innovación. Eso es lo que hacíamos. Innovábamos todo el tiempo y agregábamos valor haciendo productos nuevos. ¿Sabe qué es la cadena de suministros? Sí, claro. ¿Qué es? Todos los procesos que llegan desde el cliente hasta la proveeduría de productos, que van desde la solicitud del cliente hasta la proveeduría, lo que me permite producir todos los elementos que yo necesito para hacer producir un bien o servicio. ¿Cómo era el tipo de comunicación utilizado en ese entonces con los clientes o proveedores? Eso sí, era muy manual y personal, no existía internet, teníamos una cosa prácticamente manual, y por fax nos comunicaban muchísimo. Usamos fax y distribuidores, básicamente. En las otras ciudades teníamos distribuidores. ¿Conoce sobre la filosofía de Taylor? No sé quién es Taylor. Bueno, ¿conoce algo sobre la administración de operaciones? Pues más o menos, aunque yo no soy ingeniero industrial, o sea que...
Bueno. ¿Cómo hago para administrar toda la operación? Sí, señor. Pero fíjate, curiosamente en la empresa de nosotros teníamos ya un ERP hecho por nosotros mismos. O sea, nosotros antes de producir una pieza, a cualquier equipo, cualquier referencia, nosotros teníamos exactamente qué necesitábamos hacer, qué necesitábamos pedir. Primero, eran todos los gran parte de la parte básica era importada y esa parte se tomaba mucho tiempo. No había apertura de mercados que hay ahora y hoy en día. Y las cosas pueden venirse de Estados Unidos aquí en 3 días o una semana. O en ese momento nos demoramos un mes y medio en importar. Era muy complejo. O sea, y entonces para eso refinamos un ERP donde sabíamos al milímetro que necesitábamos, porque por una pieza que falte no podemos producir. Entonces, y un componente electrónico tiene muchas piezas, o sea, un componente tenía por ahí 200 o 300 piezas, todas importadas, o más probablemente todas importadas. Sí, señor. Era compleja, el manejo de la cadena de suministro era relativamente complejo. ¿Con qué departamentos tenía contactos? ¿Departamentos de la misma empresa o departamentos de otra? De la misma empresa. De la misma empresa, aunque yo tenía contacto evidentemente con producción y con ventas. ¿El proceso dentro de la compañía era flexible? ¿Qué quiere decir como flexible? Flexible es como si el producto se daba como a cambios, sí, claro, eso, todo el tiempo estábamos mejorando. Si el producto salía con algún problema o teníamos que hacer una modificación, la nueva ola de producción lo cambiamos inmediatamente. O sea, en ese sentido éramos muy ágiles. ¿Cuál era el medio de transporte utilizado para los procesos de distribución? Eso es tierra, básicamente, tierra o avión. Era lo único. Un camión, mandamos muchas cosas por coordinadora mercantil o por aeropuerto. ¿Sabe algo sobre el just in time? El justo a tiempo. Sí, justo a tiempo, sí. ¿Qué sabe acerca de eso? Pues es una técnica para reducir inventarios y para poder producir solamente lo que demanda el cliente. Hoy en día, en el tipo de industria en que estábamos nosotros, no se podía hacer just in time porque como los componentes se nos demoraban llegar 2 meses, los componentes sueltos para producir, yo no podía esperarme a producir cuando me pidieran. Yo tenía que producir, no tenía ningún sentido tener los componentes guardados en bodegas, sino tenerlos como producto terminado. Lo que pasa es que no ensamblábamos o no terminábamos el proceso con los componentes más costosos hasta que nos los pidieran. O sea, hacíamos una producción previa y lo dejamos en stand-by hasta que nos pidieran y cuando nos pidiéramos terminado. Es un poco lo que hacen las compañías hoy en día, que prácticamente tienen proveedores proveedores de las principales piezas y lo que hacen es ensamblar en la planta. ¿Sí? Entonces las piezas más costosas las piden y las tienen casi listas y en unas horas ensamblan los productos y producen al tiempo. Eso más o menos hacíamos, aunque sí, señor. Exactamente. Por último, ¿la innovación era importante dentro de la empresa? Sí, éramos una empresa básicamente de innovación y por eso logramos una buena participación del mercado. El único problema que teníamos es la estrechez del mercado. No podíamos exportar fácilmente, la exportación era una tortura. Exportamos a México, a Ecuador y a Estados Unidos, pero era supremamente difícil. Entonces, eso era uno de los problemas que teníamos. Entonces, el mercado colombiano era muy estrecho, muy pequeño para productos electrónicos que requieren altísimos volúmenes. Hoy en día, uno baja costos aumentando volumen. Y hoy en día, prácticamente las cosas se pueden hacer muy baratas si uno tiene un mercado muy grande. Fíjese, un celular o una cosa hace millones. Nosotros no podíamos pensar en hacer millones. Debemos hacer cientos de dispositivos, no millones, entonces eso salía muy costoso. Sí, señor. Muchas gracias. Esto fue todo. Muchísimas gracias por su colaboración.